Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Cuando se produce acoso escolar, algunos padres identifican las señales de que su hijo está siendo víctima de la burla de otros niños. Sin embargo, son pocos los padres que se interesan por reconocer las conductas del acosador y menos los que analizan posibles actitudes de bullying en sus hijos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es bullying. ¿Y si mi hijo es el acosador? ¡Bienvenidos! Muy bien, estamos iniciando el programa del día de hoy, pues muy buen tema y yo creo que hay que poner cartas en el asunto para trabajar, porque no nomás es, ay, el bullying, mi hijo es víctima de otro niño, otro compañerito, compañerita en la escuela, le hacen bullying, pero esto puede tener más fondo. Le quiero dar la bienvenida el día de hoy al psicólogo Adrián Chávez, que ya está aquí con nosotros. Adrián, muy buen día. Buenos días, Marta. ¿Eras bulleador? No. Carrillero en nuestros tiempos, fíjate, ¿te acuerdas? Sí, que el carrillero. Sí, no, fíjate, sí, como sí. yo era de los más chiquitos todavía, digo, no soy de gran estatura, pero siempre era precisamente al que pateaban, pues, ¿no? O sea, siempre al que empujaban, ¿Cómo? por chiquito, o sea, esa característica me hacía como un poco vulnerable, ¿no? Entonces, cuando jugábamos aquel juego de que te cargaban a papuchi, que se empujaban y eso, o sea, yo era el que cargaba muy fácil, pues, entonces el que caía, el que empujaban, al que se le subían encima y le hacían bolitos, o sea, era una cosa, pero yo no lo veía así, o sea, yo no lo veía como bullying, o sea, éramos un grupo de amigos y al fin de cuentas seguíamos haciendo amigos, hoy no. Esa es una de tantas diferencias, ¿verdad? Antes era como sobrevivir, ¿no? Era parte de hacerte era fuerte, como, te daban sí, carrilla, sí. te hacían Y más llorar, eres un chiquito. ajá, pero seguían siendo amigos, más en lugares pequeños. Bueno, yo soy de un pueblo, entonces no había más, éramos los amigos de siempre, entonces no había de otra, ¿verdad? Entonces había que sobrevivir y hacerse fuerte. Sí. Y seguir jugando y competencia y todo, y sí. Y hoy no. Y quiere llorar, y tú atacado y no llorabas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Exacto, Quiere sí. llorar. Y podían llegar a pelearse incluso entre ellos mismos, o sea, pleitos, o sea, y se peleaban, o sea, golpes incluso, y seguían siendo amigos, ¿no? Pero ahorita vamos a abordar ese cambio de características que hay en los niños de antes a los de ahora, ¿no? ¿Y hoy qué pasa? El bullying es un acoso que sucede de manera persistente, dadas ciertas características de la víctima, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Las cuestiones físicas, cuestiones psicológicas, cuestiones emocionales o raciales, etcétera, en donde él o los victimarios lo usan como pretextos para, de manera persistente, digamos, hacer sentir mal, golpear, atacar, digamos, a la víctima en este caso, ¿no? Y fíjate que ahorita eso del bullying, ¿no? Pueden atacar a un niño que sea, no tiene que ser el que no sabe nada, el que siempre es reportado, no, también atacan al más inteligente, al más cerebrito, al más nerdo, al más rata, como dicen ahora. Todos esos adjetivos los escuchamos, andan rondando. Entonces, ¿cómo tengo que ser para que me quieran y no me hagan bullying? Qué difícil. Sí, bueno, desde el punto de vista de la víctima hay que analizar ciertas cosas, pero en este caso vamos a analizar al acosador. ¿Qué sucede cuando alguien se atreve, se anima y persiste ese comportamiento de ser el victimario de otra persona, ¿no? Y no, a veces no solamente él, sino echarle al grupo encima, ¿no? O sea, y promueve, vámonos sobre él, ¿no? Y entonces tiene que haber ciertas características del niño, ¿no? Como tal, y también de la familia. A veces la familia no promueve, pero sí hay condiciones que facilitan, ¿no?, que eso ocurra. ¿Qué sucede? Por ejemplo, los niños que son los acosadores, normalmente, bueno, son niños que tienen los problemas emocionales, como problemas de autoestima. Es decir, se les dificulta reconocer en otros el éxito. Y entonces eso les genera como ese coraje. Digamos, y entonces intentan ridiculizar.
¿no? Aunque sea el inteligente, aunque sea el exitoso en el deporte o en donde sea, sobresale, entonces buscan atacarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la dificultad de reconocerse. No es que no lo sean, pueden serlo incluso, pero, por ejemplo, el líder de un deporte puede ser el que acose, ¿no? Precisamente porque se siente con ese poder y lo usa mal, ¿no? Pero tiene ahí un componente de problema de autoestima, los problemas emocionales de él. Puede estar vinculado a problemas en la familia, que ahorita vamos a abordar esa parte. Entonces, esa sensación de poder junto con el problema de autoestima genera que el niño se dé esa libertad. Hay condiciones en las instituciones, por ejemplo, la poca vigilancia o la poca supervisión que tiene el personal, que tiene que estar al tanto, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas no se da cuenta en la institución y le facilitan las cosas, ¿no? El hecho de que los niños dentro de la escuela estén supervisados, cuando así es, a veces es en cuanto salen de la escuela, ¿no? Donde ya no hay tanto ojo, tanto... Exacto, donde ya no les toca, pues, ya no le toca a la escuela, lo pierden de vista, ya salieron. Por ejemplo, en las escuelas públicas, en donde van caminando y ahí empieza, ¿no? Y entonces ahí ya no les pueden decir nada. ¿Qué hace el acosador, digamos? Lo que hace es pone de acuerdo a los demás y muchas veces, en la mayoría de los casos, es bajo amenaza. Pobre de ellos que digan algo, ¿verdad? Los otros, que además deben acompañar y deben ver, ¿no? O sea, y actuar, vamos, ¿no? Involucrarse. Y puede obligarlos incluso a que ellos también participen. ¿Por qué? Porque entonces somos cómplices. Entonces, si me delatas, pues tú también lo hiciste, ¿verdad? Pues sí. O sea, fíjate, lo decimos como muy elaborado, pero los niños eso lo hacen de forma, pues, natural, ¿no? Y pareciera una situación muy elaborada de un delincuente. No es así. El ser humano está diseñado para hacer en lo individual cosas y valerse de lo social para que sirva como una red de apoyo. O sea, tenemos esa capacidad los seres humanos. Desde niños. Vamos al corte comercial, claro. Regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es bullying. Y si mi hijo es el acosador, continuamos. Cuando tratas de seguir hundiendo a los demás, no tardarás en ahogarte en tu propio éxito. Ay, a ver. Bueno, ya estamos de regreso y mucha plática durante el corte de a lo mejor cómo era antes, ¿no, Adrián? Antes era, ay, no, era el acoso se llamaba diferente, era así como que no era bullying, ahora ya tiene nombre, ¿no? La acción esa de agredir a un niño, de molestar, ay, porque como hay, como dicen luego, friega quedito. Sí. Cuchillito de palo. Sí, lo que pasa es que... Qué enfadoso. Claro. O sea, somos seres humanos y reaccionamos ante... Ya te enfadas, a veces terminamos, ¿no?, reaccionando. Pero ahora no. Desde hace años se viene trabajando con esta cultura de la paz y de la educación y demás, y eso está muy bien. Sin embargo, no lo promovemos muy bien con los niños, ¿no? Entonces, yo te decía, a veces parece entre niños, los adultos lo podemos entender, pero a veces parece entre niños que uno de los niños se deja. ¿Por qué? Porque a veces muchos papás es como que no puedes golpear, o sea, no puedes golpear, o sea, está prohibido golpear. Ok, sí, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, estoy de acuerdo que la violencia no soluciona nada, ¿no? Pero no significa no defenderse, y defenderse tiene una gama muy amplia de formas, ¿no? Claro, la última yo creo que debe ser como responder a una agresión, ¿no? Que a veces creo que puede ser necesaria. A veces cuando doy cursos y eso, a veces pues se somete a debate y está bien. Depende de la situación. Sí, pero defenderse incluye una gran variedad de cosas, ¿no? O sea, a veces los niños tienen que verbalizar, por ejemplo. Pueden gritar, o sea, pueden gritar o pueden, a veces podemos simplemente confrontar de una forma distinta, y ahí es cuando podemos aprender muchas formas de decirle a los niños, estas cosas sí las puedes hacer, a lo mejor estas no pueden estar, sí, como que no son opciones, ¿no?
Pero a veces creo que también que en el extremo, ¿no? Se exagera con no puedes responder, dile a la maestra, ¿no? Y entonces era la burla. Uno lo puede entender, ¿no? Uno en el intento de que ellos vivan en paz y tranquilos, ¿no? Pero otra vez, vayámonos a la cabeza de los niños. Entre niños eso es dejarse, ¿no? Entre niños eso es vulnerabilidad. Es debilidad. Entre niños es debilidad, ¿no? Y entonces más lo ponemos en evidencia de que no puede responder de ninguna forma, ¿no? Y para el acosador, que es al que estamos tratando de analizar y entender, es una oportunidad de continuar haciendo lo que está haciendo. Entonces, prácticamente a veces llegamos a la conclusión de alguien tiene que ponerle un alto, ¿no? En lo que se reeduca, porque es algo que sí proponemos, reeducar al acosador. Pero por el momento es, ¿y quién le pone un alto? O sea, él debe detenerse, la agresión debe detenerla. ¿Cómo? Alguien lo tiene que hacer y por lo regular es una autoridad. Hay muchas formas en las escuelas, en la misma casa, etc. Entonces, el niño acosador necesita un alto, un freno. Después, ya entrar en un proceso de reeducar, ¿no? ¿Qué es lo primero que se pierde en el acosador desde que es niño o no lo adquirió? La empatía. Es básica en las relaciones humanas. La empatía y la asertividad. Cuando a mí se me dificulta ser empático y ser asertivo, entonces la frustración se eleva y la violencia y la agresión tarde o temprano se manifiesta. Eso es muy común, es el ciclo usual de la violencia. Se eleva la frustración y lo que ocurre es que se manifiesta una forma de violencia de tal manera que él intenta resolver algo. Su frustración por no ser el primero, porque cree que el maestro le da prioridad a otro niño y entonces empieza a acosar al otro niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no sabe todavía cómo ser asertivo, tener habilidades sociales para resolver su situación. A ver, Adrián, entonces estamos mal los padres cuando decimos, es que no debes de golpear, avísale a la maestra. Tienen cierta edad que los niños por impulso ya detienen la situación. Yo digo, no sé, ¿no? Que cae bien un, hey, espérate tantito, o sea, imponerte también y no, hasta que no te hagan para allá, que no te empujan, que un alto sí se vale. Yo digo que todas las anteriores, es decir, no está mal decirle a la maestra, pero no debe ser lo único sin lo demás. Las habilidades sociales, la asertividad, que el niño diga, eso no me parece y no quiero que lo vuelvas a hacer. No me siento bien. Exacto, esa es una parte asertiva de habilidades sociales. Que él va a persistir, ok, súbele un poco de nivel, ¿no? Tú también esto y tú también lo otro. O sea, los dos tenemos, ¿no? Dificultad, por ejemplo. Lo que me estás diciendo de que soy malo en esto y no, ok, pero tú también tienes alguna dificultad, etcétera, etcétera. O sea, de alguna forma es que el niño aprenda a confrontar y dialogar en una situación, digamos, de conflicto con otro niño, donde el niño dice, es que eres un enano, es que eres así, y es que tú, y se te acerca de tal forma que llega a lo físico, ¿no? Te empuja y te golpea. Primero es, mantén tu distancia, o sea, no te me acerques, pues, ¿no? No te me acerques, ¿no? Y verbalizar de tal forma que, bueno, intentar que la persona entienda, el otro niño. Pero también puedes subir un poco de nivel y decir, ok, a ver, ¿cuál es el problema? O sea, soy el chaparro, ok, soy chaparro y... O sea, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué es lo que intentas hacer? Pues, o sea, tú tienes esto. Sí. ¿Y cuál es el problema? Yo respeto que tú seas así. Y entonces el niño empieza a decir, ok, o sea, me está respondiendo, ¿no? O sea... Sí, te está dando también, o sea, sutilmente, pero se está dando ya el conflicto. Y entonces el acoso se da al más débil. Cuando la persona ve que tú no eres el más débil, tú estás asumiendo una postura de yo soy chaparro, yo soy feo, yo soy lo que tú me estás diciendo, ese no es el problema, ¿no? O sea, es que tú y tu familia, tu papá, sí, ok, pero ese no es el problema, o sea, ¿qué es lo que pretendes? Pues, ¿no? Esas cosas las entrenamos en consulta, Marta, entre niños, cuando hay cursos, por ejemplo. Los entrenamos, a ver, ¿cómo respondes cuando alguien te dice feo? ¿Feo tú? Pues sí, pues ¿no? Sí. Sí soy feo, ¿no? Sí soy feo y... O sea, a ver, soy feo. ¿Y qué tiene? A ver, ¿qué más me vas a decir? Sí, ¿luego qué? No, o sea, un poco decir, pues sí, soy feo. Sí, es que eres chaparro. Ay, bueno, también soy chaparro y no pasa nada. En lo que nos ponemos de acuerdo. Vamos al corte. Ahorita que dijiste chaparrito y luego por alta y por...
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos. Nunca seas maltratado en el silencio. Nunca te permitas a ti mismo ser una víctima. No aceptes que nadie defina tu vida. Defínete a ti mismo. ¿A que no saben? Fíjense nomás que yo sé que ya hubo ganadores para los abonados de los Naranjeros, ¿no? Aquí en Hermosillo. Pero tenemos más. Esta es la sorpresa del día de hoy, así que tenemos que estar todos preparados ya porque la inauguración es el domingo 14 de octubre a las 6 de la tarde contra las Águilas de Mexicali, con todo Naranjeros, que se siente esta pasión del béisbol. Tenemos 2 abonados en Central Numerado de regalo para esa temporada. Ingresen ahorita, ya en este mismo momento, a Telemax Sonora en Facebook y busquen las bases, participen de veras ya, porque va a haber muchos eventos alternos a toda esta fiesta del béisbol. Compren sus abonados también si ustedes dicen, ay, no, a mí me gusta ya tenerlo planeadito y demás, a meses sin intereses con la tarjeta Bancomer. Y bueno, también pueden hacerlo yendo al Estadio Héctor Espino de 9 de la mañana a 7 de la tarde entre semana y los sábados de 9 a 1. O si no, también telefonito 260-7112. Naranjeros, pasión que se vive. Y bueno, otra oportunidad de vivirla más cerca y segurito toda la temporada con estos 2 abonados. Bueno, qué suave suena, ¿no? Hay que soltar a los chamacos que jueguen, coman algo rico ahí en el estadio. Sí, qué gusto el ambiente. Y fíjate, a ver, ya que estamos hablando de los niños y del tema del día de hoy, Adrián, en el corte tú y yo platicábamos, a ver, yo como mamá consciente, que estoy en la casa, presente y demás, ¿cómo puedo notar que mi hijo es el que acosa a los demás, el que lastima a los demás? Y hablábamos algo muy interesante y que es muy notorio, ¿no? Cuando los niños, ¡pum!, explotan en ira, enojados, corajudos. Sí, sobre todo cuando tienen mal manejo de la frustración, ¿no? Y eso se convierte en ira y en agresión, ¿no? Si vemos eso, entonces hay riesgo de que el niño se convierta en un acosador con otros niños, ¿no? A veces es que depende de cómo se ha educado, pues, pero sí, esa es una de las características en los niños, que se conviertan en acosadores porque tienen mal manejo de la ira, de la frustración, etcétera. La empatía, como dijimos hace rato, que no hayan desarrollado la empatía en general, ¿no? Pero sí es bueno fomentársela a los niños con otros niños en particular. Ahorita la tecnología, por ejemplo, no ayuda. ¿Por qué? Porque ya no hay turnos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos fila y hacíamos turnos para jugar? A la bebe leche, a la cuerda. El hecho de hacer un turno, el hecho de hacer un turno nos ayuda, nos educa emocionalmente a esperar, a que alguien es primero, a que después sigo yo y otra vez la ronda, depende de cuántos sean, 5, 7. Eso no era el juego en sí, o sea, es padre, ¿no? Los juegos antes, pero era toda una educación emocional también que implicaba. Ahora no, o sea, los 2 niños están jugando el videojuego, no hay turno como tal, ¿no? O sea, o los niños solos jugando a un videojuego, pues son solos, pues, o sea, no toleran, no son tolerantes, no tienen como ese respeto también al turno y esperar y toda esa parte, necesitan desarrollarla ellos. Fíjate qué interesante, y antes sí existía. Y otra cosa, a ver, hay niños que son decimos, ¡ay!, no entran razón, no son capaces de reflexionar lo que hicieron mal, aceptarlo y decir, híjola, pues no vuelve a suceder, aprender del error, ¿no? Es no, nomás lo que yo digo y punto. Eso también hay que entrenarlo poco a poco. Sí es cierto, hay niños que son como más tercos y otros que sí son más razonables, etcétera. Pero es algo que sí se puede entrenar. Hay que sentarnos con los niños cada vez que suceda algo, primero hacer que se relaje y preguntarle cosas bien sencillas como, ¿qué crees que sucedió aquí? ¿Cómo crees que se puede solucionar? ¿Qué otra opción tienes? ¿Qué más puedes hacer? Ok, incluso hacer algún otro ejercicio parecido para que ponga el niño en práctica esas cosas y que vea la mamá cómo va
logrando cada vez tener más paciencia, no frustrarse tan fácil y no terminar, por ejemplo, tirando un juguete, o sea, que es, ¿no?, todo el preámbulo, ¿no?, de la agresión, ¿no? A ver, baja autoestima. Esto es algo muy frecuente. ¿Por qué sucede en los niños? La autoestima es la base, para ¿no? todo, Así. o sea, es la solución Tronco para común. muchas cosas en prevención. Y en este caso, en términos de los niños que se convierten en la autoestima, el hecho de no reconocer sus propias habilidades, capacidades y potencial. Por eso hay que decírselo, tú eres bueno para esto, mira, tú puedes hacer esto, yo te he visto hacer esto, etc. También decirles para lo que no. He visto que te es difícil hacer esto, he visto que batallas para esto, etc. No significa que no lo pueda lograr, pero que reconozca que también tiene algunos límites. ¿Que puede trabajar en ellos? Sí, pero están ahí. Es un error, yo creo que es un error decirle que tú eres todo, eres semidios y tú todo lo puedes. Lo único que generamos es una idea irracional de sí mismo, porque no es cierto. Los niños se enfrentan a situaciones y resulta que terminan porque no pueden hacer ciertas cosas o no como ellos quisieran. ¿Y qué genera? Pues frustración. Frustración y querer hacer daño a los demás. La autoestima es reconocer lo que sí y reconocer lo que no. Y eso está bien. Oye, bueno, otro punto, autoestima, qué interesante, ¿no? Y muchos de lo que forjamos en los niños somos nosotros, ¿no? Es el si puedes, con realidad, de acuerdo a sus limitantes y todo. Me quedé dándole vueltas a eso. No podemos soltar la rienda y decir, así es, y tú puedes todo. O sea, sí, no. Hay mucha promoción ahorita en conferencias y demás. Ay, sí. Tú todo lo puedes. O sea, tú todo lo puedes. O sea, es muy frustrante porque no puedo. Oye, hasta yo me asusto de adulto. Dices tú, no es cierto, no todo puedo. No. Y uno logra esto al menos, ¿no? Pero los niños no lo logran diferenciar. Para ellos, y mi mamá me lo dijo, o sea, mi papá me lo dijo, ¿no? Se queda grabado como un compromiso muy fuerte que tienes que sacar adelante siempre. ¿Y qué pasa si no? ¿No? O sea, o cuando no. O qué haces para conseguirlo. O cómo lo vas a lograr, exacto, ¿no? En el deporte, en la escuela, en cualquier cosa. En cualquier cosa, ¿no? Y de grande se refleja en nuestro trabajo y las relaciones humanas. Así es. Muchas gracias por haber estado Marta, con nosotros, Adrián. Y vámonos juntos por esta vía libre. Hasta la próxima.